Después que mi papá se murió, empezó un calvario. Uno de mis hermanos empezó a consumir estupefacientes. Empezó una fijación hacia mí y hubo maltrato físico. Yo decía, si mi papá estuviera vivo, a mí no me estuvieran dando golpes. Conocí la depresión de cerca. La depresión es un monstruo. Es la enfermedad del siglo incluso. Más de 300 millones de personas la están padeciendo en todo el mundo. A mí se me dijo que yo, lo que estaba pagando de psicólogo, yo lo podía dar de Dios. Lo único que yo tenía que hacer era morirme porque yo no valía la pena. Porque se me dijo mucho cuando pequeña, tú no vales la pena. Y el vacío que yo tenía era el vacío de Cristo. Yo lo necesitaba. Y me acuerdo que me llamó como padre, porque él sabía que la necesidad mía era de un papá. Y me dijo, te voy a levantar para decirle a mucha gente de que ellos tienen una razón para vivir. Testimonios de vida para escuchar cada relato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal mi gente? Bendiciones. Saludos a todos. Gracias por conectarse una vez más a nuestro podcast de Testimonios de Vida. Y hoy tengo el placer, el privilegio de compartir con Madeline. Hola Madeline, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Madeline, háblanos un poco de ti. Quiero entrar rápido en materia. Yo sé que tú eres una muchacha muy activa en la obra. O sea, en mi casa te oigo desde las 5 de la mañana como un despertador. Sí. Es porque mi esposa pertenece a ese ministerio de oración que tú has levantado. Siempre te veo muy despierta a esa hora. Entonces, también realizas una actividad mensual enfocada a las damas, a las chicas. ¿Por qué? ¿Por qué tan enfocado a ellas? Bueno, es la visión que el Señor me ha dado para trabajar para la mujer de hoy, para esa mujer que es mamá, que es esposa, que es mujer y que también es, sobre todo, sierva de Dios. Entonces nos enfocamos en eso, en la sanidad integral de la mujer en todas sus áreas. Ok, interesante. Sanidad integral. Creo que cuando uno tiene un ministerio, Madeline, normalmente es porque Dios quizás, ¿verdad?, permitió cosas en nuestras vidas de las cuales nosotros no queremos volver a pasar o de las cuales nos libró. Entonces, luego uno piensa en la necesidad de las demás chicas o de los demás chicos, etcétera, y allí uno como que desarrolla un ministerio, desarrolla una idea para que no le pase a otros. Y mi pregunta es, Madeline, ¿de dónde te sacó el Señor? Wow, qué pregunta. Bueno, el Señor me sacó de muchas cosas. Él me llamó con lazos de amor, no tuvo que llamarme con lazos, ¿verdad? Con otro tipo de lazos. Pero cuando me llamó, yo estaba muy herida. Wow. Estaba muy herida y necesitaba... Yo sentía un vacío y no sabía qué era lo que yo sentía. Wow. Y el vacío que yo tenía era el vacío de Cristo. Yo lo necesitaba. Y me acuerdo que me llamó como padre, porque él sabía que la necesidad mía era de un papá. ¿Por qué el asunto de la herida? ¿Cuáles fueron esos eventos que te causaron esas heridas? Bueno, mi papá murió a los 10 años, una muerte trágica. Oh, my Dios. Mi papá murió ahogado. Wow, lo siento mucho. Así es. Entonces, después que mi papá se murió, empezó un calvario en mi vida. ¿Qué calvario? Uno de mis hermanos, no sé si tenía la edad de... Empezó a consumir estupefacientes. Ok. Entonces, como él empezó a consumir estupefacientes, ahí entonces empezó una fijación hacia mí. Y hubo maltrato físico, mucho maltrato físico. Y eso yo lo sufría porque yo decía, si mi papá estuviera vivo, a mí no me hubiese pasado esto. Eso no pasa. No pasara, mi papá era que me defendía. Entonces yo decía, wow, un papá. Y yo me acuerdo, porque fue a la edad de 20 años que el Señor me llamó, que yo llegaba de la universidad a llorar. Y yo era una muchacha feliz en la sociedad, pero yo llegaba a llorar y yo decía, si mi papá estuviera vivo, a mí no me estuvieran dando golpes. Y el Señor me llamó así,
me llamó para sanar mi corazón y para decirme que yo no era huérfana, que yo tenía un padre. Madeline, ¿cómo el Señor sanó esa área? ¿Cómo la arregló? Porque es tu hermano. Ujú. Cómo de repente fue llegando Dios y fue reparando esas cicatrices y sobre todo la relación de ustedes que estaba Sí, que estaba quebrantada. Bueno, lo primero que hizo Dios fue llamar a mi hermano. Mi Primero hermano que a ti. fue el primero, sí. Ah, pero qué bendición. Mi hermano fue el primero que el Señor llamó. Es importante, y perdóname que te Ujú, interrumpa. sí. Wow, el hecho entonces del arrepentimiento. ¿Cómo Sí. se acercó a ti? Me imagino que él Sí. fue muy arrepentido. Sí, claro que sí. Wow, Claro que háblanos de eso. Bueno, sí, mi hermano fue el primero que aceptó al Señor de la casa. Y sí, él se acercó a mí. Ya cuando él lo llamó, el Señor, ya él había dejado de golpearme. Ya él tenía un tiempecito ya que no me golpeaba, porque yo cuando ya fui cogiendo edad, ya yo dije que lo iba a demandar. Cuando ya él vio que él iba a ir preso, ya él como que se... Entonces, en ese momento, unos añitos después, entonces lo llamó el Señor y sí, él me pidió perdón y se pudo restaurar la relación. Qué bueno, qué bueno. Sí. ¿Cómo entonces Dios trata contigo de manera personal y te entrega en tus manos ese hermoso ministerio que tienes, Bueno. profético? Wow, sí. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, yo estaba un día en la Universidad APEC, y yo estaba sentada, me acuerdo, con una escalera. Y llega esta chica del Ministerio de Oración, llamado Alabastro. Mi hermana y mi amiga Flora Acevedo, que la amo con locura, porque le agradezco hoy que yo haya conocido al Señor. Y ella se acerca y me dice, nosotros tenemos un grupo, ¿tú quisieras participar? Y yo le dije, claro que sí. Yo siempre fui muy creyente. Y desde ahí, ella me invitaba siempre a la iglesia. Y el primer día que fui, el Señor me ministró y me dijo, yo soy tu padre. Y cuando él me habló de padre, esa pastora no sabía nada de lo que yo había pasado. Wow. Cuando él me habló, tú no eres huérfana, tú tienes un padre. Me acuerdo que la pastora me cargó como un bebé. Y así era que me cargaba mi papá me dormía en las noches. Y yo dije, no, esto no, porque esta señora no me conoce. Y ahí fue que entonces empezó mi relación con Dios como un padre. Porque él sabía que la necesidad mía era de un padre. Es importante, Madeline, que el cristiano sepa que Dios es su padre. Así es. La relación es más bonita, no solamente como el tipo que te provee poder y que te da un ministerio. Cuando hay esa base, es diferente. Sí, así es. Y qué bueno que se glorifica en una persona que le faltó su papá. A mí me pasó igual, pero este no es mi capítulo, es el tuyo. Madeline, cuando estábamos detrás de cámara y antes de entrar a lo que es el ministerio de profético y esas cosas, hablábamos un poco de los episodios tuyos. Sí, es decir, sí. A raíz de la situación con tu hermano, Todos de lo de mis tu traumas, papá, claro. me dijiste que tú estabas muy bien en la sociedad, pero en esos momentos de soledad, Madeline, ¿cómo tú los describes? Porque es allí donde sale lo que realmente somos. ¿Cómo superaste esos momentos de soledad y de qué se trataron? Háblame un poco de eso para esas personas, para esas jóvenes, para esos jóvenes también, que se le viene el mundo arriba cuando tienen una situación así. Sí, mira, te puedo decir que sí, tuve un episodio depresivo. No soy depresiva, porque es diferente cuando tú tienes un episodio que cuando tú eres depresivo, pero tuve un episodio, conocí la depresión de cerca. La depresión es un monstruo. Y ella se aúna con una hermanita que se llama la ansiedad. Y cuando esos dos monstruos te entran a cubetazo, no hay forma. Solamente Dios puede sacar a un ser humano de ese hoyo. Y te digo a ti, que puedas estar pasando por esta situación, que busques ayuda. Que Dios lo puede hacer. Dios lo hace. Dios saca, porque me sacó a mí de la depresión y de la ansiedad. Me sacó. Y es importante en ese momento, además de la ayuda de Dios y de tus líderes, buscar ayuda psicológica
y si es necesario también ayuda psiquiátrica. Porque la medicina fue inventada por Dios. Los médicos son personas de Dios. Y quiero hacerle un llamado a los pastores, a los líderes. Y es que estemos un poquito más pendientes y que soltemos un poco el estigma del tema de los psicólogos. Porque en las iglesias ahora hay un estigma muy grande y hay personas con depresión severa que los líderes le dicen, porque a mí se me dijo que yo lo que estaba pagando de psicólogo yo lo podía dar de diezmo. Sin embargo, solamente el que está pasando por un episodio de depresión sabe el infierno que se puede vivir. Wow. Así es. No se me entendió. Ni se me fue, no fueron intencionales. Wow. Sí. Y se entiende porque hay un estigma muy grande. En las iglesias evangélicas hay muchos mitos que el Señor ha venido en este tiempo y ha venido levantando personas a hablar, porque ya se está hablando en las iglesias de la depresión y la ansiedad. Pero en ese tiempo no se hablaba. En ese tiempo a mí se me mandó a ayunar, a orar, y a una persona que está pasando por depresión no puede ayunar, porque esa persona, su química cerebral está afectada, y lo primero que a ti se te quita cuando tú tienes depresión y ansiedad es el hambre. Y si tú encima de eso entonces ayunas, ya tú al cerebro le estás mandando una señal de que deje de funcionar. Y ahí fue que vino entonces que la depresión que yo tenía, que era una depresión normal, entonces ahí se puso peor. Tú me quieres decir, Madeline, que dentro de la iglesia hay cristianos depresivos y ansiosos. Claro que sí. O sea, declarado. Claro que sí. Hay personas que están pasando por depresión y por ansiedad. Y por miedo al estigma y al señalamiento de que porque a mí se me dijo que yo no tenía fe. Pero una persona que está pasando, que su química cerebral está afectada, no puede tener ni siquiera fuerza de voluntad. Entonces, dentro de la iglesia, Madeline, podemos encontrar continuamente esos episodios. Sí, muchos jóvenes. Y entonces, tú me tratas de decir también que el pastor a veces quiere lidiar las cosas con ayuno y oración. Con ayuno, oración y silicio. Okay. Porque los líderes quieren verte bien. Amén. Los líderes quieren verte bien. El tema es que hay un desconocimiento de lo que es la depresión. Se entiende que la depresión es un demonio, cuando la depresión es una enfermedad igual que la hipertensión, igual que la diabetes. Es una enfermedad, es una descomposición cerebral. Química. Hay una rama del evangelio. Yo he escuchado a estos evangélicos que, con todo el respeto, que de ellos sacan memes y cosas. Sí, que ellos dicen que el Señor tenga misericordia de ellos. Sí, ellos lo dicen, que eso es del diablo, que eso es un demonio. Sí, sí. Esas personas, el Señor tiene que tener misericordia, porque siento que ya se ha convertido en un show mediático y con Dios no se relaja. De verdad que esas personas me dan a mi pena. Yo sé que tú querías tratar ese tema también, Madeline, acerca del show mediático en la fe. ¿Por qué quieres tratar ese tema? Ese switch de lo que es sanar la depresión a ese tema. ¿Por qué? Porque Dios está airado. Dios está airado porque su nombre está siendo tomado para comercio. Y el Señor en un momento, cuando entró al templo, que vio la mesa de mercaderes, Él se airó y Él destruyó todo lo que había. Y Él me hablaba el 1 de enero de este año que el juicio iba a venir por su casa. Wow. Y de verdad que cuando vi lo que pasó en la iglesia Lakewood, sí. Yo dije, wow, Señor, estás cumpliendo tu palabra. Dios viene en este tiempo a quitarle el relajo a mucha gente. Hay mucha gente haciéndose rico con el nombre de Cristo. Y Dios está airado. De hecho, Madeline, hubo una época, creo que cuando el rock se hizo muy famoso, yo no recuerdo si fueron los 70,
60, 70 por ahí, donde había una banda cristiana. Estaba muy de moda los videoclips y ese tipo de cosas. Y se filtró un video de una banda que proclamaba el cristianismo, saltando en una cama, jugando con los dólares y diciendo Jesús me hace rico, Jesús me hace rico. Así es. Podemos estar pasando entonces por una etapa donde hay nuevos recursos y se toma entonces la palabra de Dios para eso de nuevo. Sí, es algo cíclico. Sí, es algo cíclico. Estamos viviendo un tiempo donde se están utilizando estas plataformas para mercadear el nombre de Cristo. Y yo tengo mucho miedo porque tengo ya 15 años sirviéndole al Señor, ya calcularon mi edad, 35. Y siempre he sido muy temerosa de Dios. Mi pastora, que fue que me formó en los caminos del Señor, era una mujer muy rajatabla, no digo RT, sino muy exigente bíblicamente. Ella siempre nos decía, no se salgan de la Biblia, traten de hacer las cosas bien para el Señor. Y de verdad soy una persona así, no me gusta jugar con las cosas de Dios. Con las cosas de Dios no se juega, soy una persona muy extrovertida, me río mucho en el trabajo, siempre, ¿verdad? Me vivo riendo y todo lo demás. Pero al mismo tiempo, las cosas de Dios las tomo muy, muy en serio. Yo creo que sí. Yo a veces te he escuchado así de lejos, yo medio durmiendo y parándome y te he escuchado tirando. Sí, porque el Señor me dijo, por medio de ti, tú vas a parir mujeres coherentes, cristianas coherentes. Tú tienes claro tu llamado, eso es lo que pasa. Sí, yo tengo claro mi llamado y tengo claro de que el Señor me ha levantado para este tiempo, para hacerle conocer a la mujer de hoy que puede ser mujer de Dios, esposa, madre, y lo puede hacer bien en todas sus facetas. Excelente. ¿Cuál fue esa experiencia espiritual? Tú sabes que en el estudio bíblico, que cuando yo lo tomé, había un libro que nosotros usábamos, el cual tenía muchos temas, o al final de los temas, te decía mi experiencia con Dios. Y entendiendo que la experiencia con Dios son las que te afirman, Sí, claro. las que, ¿verdad?, te ayudan a crear esa zapata. ¿Cuáles fueron esas experiencias luego que sales de esa situación de depresión, los episodios, ¿no? Sí, sí. Y entonces luego comienzas a experimentar para crear esa base sólida, para desarrollar ese carácter que hoy tienes, seguro, animar a otras mujeres a las 5 de la mañana. ¿Cuáles fueron esas experiencias, Madeline? Bueno, han sido muchas. Han sido muchas las experiencias que yo he tenido con el Señor. Okay. Pero ¿La en top la pandemia, no, fue la pandemia. Fue en la pandemia que las iglesias todas estaban cerradas. Sí. Hubo una crisis, ¿verdad? No podíamos salir y ahí el Señor me inspiró. Me inspiró a formar este grupo. Y yo empecé con la vecina de mi casa. Señores, este es el link. Vamos a amigas y vecinas. Y ahí el Señor empezó hace 4 años ya a inspirar por medio de mí, porque solo soy un instrumento de Él y toda la gloria sea para el Señor. En la búsqueda. Claro, en la búsqueda, claro, la experiencia. Claro, así es. Yo a Dios, o sea, desde que lo conocí lo amé, porque nunca había conocido esa cercanía. Yo pertenecía a la religión católica. Y pero yo era laica full, o sea, yo era misionerita, yo era del coro, porque yo donde estoy o lo hago bien, o sea, trato de hacerlo bien. Y yo estaba muy profunda en esta religión, pero ya cuando yo conocí un poquito más a Dios más de cerca en la iglesia evangélica, establecí esa relación. Y ahí Él fue hablándome, y ahí Él fue diciéndome lo que iba a hacer conmigo. Ahí Él fue aclarándome las dudas, me fue quitando traumas,
me fue ayudando, me fue restaurando, me fue libertando, pero fue en la búsqueda, fue en esos lugares de intimidad, fue en esos momentos en que yo no tenía dónde ir, de que yo no tenía a quién decirle mis cosas. Y yo le dije, Señor, yo quiero llegar a ser la persona que yo no tuve al lado. Por eso mi pasión de hablarle a mujeres, porque a veces yo no tuve en momentos en que yo estaba desesperada. Yo sí tuve amigos, sí tuve personas, pero quizás no tuve un mentor, una persona que estuviera ahí para decirme, óyeme, de verdad, tú vas a seguir adelante. Llegó un momento de mi vida en que me quedé sin trabajo, en que me quedé. Entonces yo le dije al Señor, yo quiero ser esa persona que yo quizás necesité, y me convertí en esa persona. Y el grupo se formó en un momento donde yo no tenía nada que dar. Wow. Y yo lo único que tenía, mi única razón para yo levantarme en la mañana era abrir ese link. Yo digo que una cita con Jesús me salvó la vida. Dios mío. Porque yo viví momentos muy oscuros, en los cuales mi única razón era ayudar a esas mujeres cuando yo era la que necesitaba ayuda. Oye, qué fuerte es el Señor. Y tú dirás, pero ¿cómo tú vas a decir eso, Madeline? Tú necesitando ayuda y tú dar, porque a eso yo les estoy enseñando a ellas. Porque estamos viviendo un evangelio egoísta, donde mis necesidades son primero, donde yo no veo al hermanito que quizá va a la iglesia y quizá yo lo veo a los ojos y digo, bueno, quizá el hermanito no comió o no tiene almuerzo, no tiene ahora a las 12 cuando se termine el culto, quizá en la despensa. Y estamos viviendo un evangelio muy en lo mundano. Y tú me preguntarás, ¿cómo que muy en lo mundano? Sí, porque estamos llevando la corriente del mundo, que es una corriente que yo y nadie más. Y el Señor me enseñó a mí que aunque tú no tengas, tú tienes mucho que dar porque lo tienes a Él. Wow. Entonces yo entendí en el momento que yo abrí el grupo que yo no tenía nada que dar, pero lo tenía a Él. Y había mucha gente que estaba esperando por mí, por la palabra que yo portaba. Wow. Tremendo. Quiere decir que tú prácticamente te lanzaste. Sí, yo y me en lancé. medio de eso, Dios proveyó. Así es, cuando no tenía nada. ¿Cómo te haces amiga del Espíritu Santo? ¿Cómo me hago amiga del Espíritu Santo? Tú sabes Tú que lo mencionas tanto, ¿eh? Sí, óyeme. Me hice amiga del Espíritu Santo en el desierto. Ahí fue que yo me hice amiga. Ya yo entendí porque la Biblia dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Poderoso. La única forma de tú conocer cara a cara al Espíritu Santo Dios es mío. en un desierto. Cuando tú miras a la derecha y se fue tu mamá. Cuando tú miras a la izquierda y se fue tu esposo. Cuando tú miras a la derecha y tú no tienes trabajo. Y cuando tú miras atrás, tú no tienes nada. El Señor te deja solo. ¿Tú sabes para qué? Para encontrarse contigo. Porque en los momentos de soledad, cuando todo el mundo se va, Él le encantan esos momentos. Porque es el momento cuando tú dices, no puedo, ya no me puedo ayudar fulanito, no me puedo ayudar fulana, yo tengo que buscar a Dios. En ese momento yo me hice amiga del Espíritu Santo. Es una sociedad que hablaba yo con un amigo ahorita, Madeline, que te buscan y te aman por lo que tú tienes, no por lo que tú eres. Amado, cuando yo me quedé sin trabajo, ese teléfono no sonaba. Ahí no me llamaba mi mamá. Dios mío. Y mis seres muy cercanos, muy íntimos. Pero la gente te borra cuando tú estás pasando En ese un momento desierto. que ya lo empiezas a experimentar como amigo, interesante, ¿no? Se va todo, sí, pero él aparece y es tu amigo. ¿Cómo fue el switch? Ya cuando es tu amigo, comienza a hablarte, comienza a mostrarte sus dones, y tú, ¿cómo comienzas a visualizar en otras personas la necesidad y empiezas a darle una palabra? ¿Cómo él empieza a darte una palabra a ti?
Cuéntame un poquitico de esa transición. Bueno, desde siempre yo he tenido desde niña, tengo como ese discernimiento. Wow. Que yo me doy cuenta de las cosas antes de que pasen. O sea, desde niña. O sea, yo vengo con ese don. Ya, ese don, yo nací con el don. Pero el Espíritu Santo, por medio de la oración, lo fue perfeccionando. Pues yo no sabía que yo era profeta. Yo no sabía. Yo no sabía que tenía ese don. Y entonces cuando yo empecé, porque yo a veces Dios me daba palabras y yo me quedaba callada a veces por la timidez o por no decirle las cosas. Ya cuando yo descubrí el don, entonces lo fui afinando por medio de la oración. Porque en la presencia es que tú vas afinando los dones, porque los dones los tenemos, pero el Espíritu Santo es que te lo va afinando. Bueno, ya en una cita con Jesús, Sí. cuéntanos un poco sobre esas chicas que te han llegado, Madeleine, dañadas. Sí, Y rotas. entonces rotas. No sé si dañado es una palabra muy fuerte. Rotas. Pero, y has tenido que intervenir con la Sí. ayuda de Dios. Sí. Cuéntame un poco sobre esa experiencia. Bueno, me sonrojo cuando me hablas de una cita con Jesús porque es mi bebé. Tengo una hija ya de 11 años. Y siempre quise tener un varón, no lo he podido tener, Dios no me ha dado, ¿verdad?, el privilegio todavía. Pero entiendo que ese es mi hijo. Una cita con Jesús es una de las razones para yo levantarme cada día. Es un proyecto, es una ONG, ya casi estamos ya como ONG, ya estamos casi en serio el asunto, registrados. No, porque es que las cosas se hacen bien o no se hacen para el Señor. Es dirigido, ¿verdad?, a mujeres rotas. El Señor me dijo, te voy a mandar muchas mujeres rotas. Es un reto, porque trabajar con mujeres heridas es un reto. Porque vienen con traumas, vienen con situaciones. Y yo he tenido que sentarme por horas con personas para escucharlas. Porque yo te digo que yo estoy siendo lo que yo necesité. Wow. Y son ya tenemos 192 mujeres Wow. en la comunidad, de las cuales se conectan siempre algunas 40, 30, dependiendo el día. Pero ha sido una experiencia bellísima. Hemos tenido muchos testimonios, mujeres que se han conectado con sus matrimonios destruidos y el Señor lo ha restaurado. Mujeres que se han conectado que no podían tener bebés y hoy Dios le abrió su matriz y tienen sus bebés. Mujeres que se conectan desempleadas. El Señor le da su trabajo. Dios ha restaurado muchas mujeres que se han conectado heridas y con el alma rota y que hoy pueden glorificar el nombre de Cristo. Veo que tu pastor también te apoya. Sí, en ocasiones él da la prédica. Sí, los miércoles. Ah. Los miércoles mi pastor, mi líder espiritual, que lo bendigo su casa, su familia, me apoya. Incluso ahora vamos a empezar a abrir nuestro primer campo blanco, culto presencial ya. Wow. Ya con miras a más adelante ya constituirnos como ministerio ya físico. Este espacio es tuyo para hacer un último llamado, Claro. dar una palabra, Claro. Invitar a Claro. quien quieras invitar. Bueno, de verdad que me siento agradecida. Primero agradecerles a ustedes como ministerio por la invitación. Los bendigo. Y bendigo todo este proyecto porque sé que van a llegar muy lejos. Amén. Invitarlas a ti que sientes que no tienes razón para vivir, que sientes que no hay nada que pueda llenarte. Te tengo un espacio, te tengo una buena noticia. El Señor te ama con locura y dio a su único hijo por ti para salvarte. Tú vales. Tú eres importante. El Señor te dice, tú eres importante y tú vales. Solo acércate a mí porque yo te quiero mostrar tu valía. Un carro, un Lamborghini, óyeme bien lo que el Señor me está diciendo. Un Lamborghini en un sitio sucio y guardado allí con polvo no tiene valor. Pero cuando ese Lamborghini lo sacan de ese sitio sucio, lo lavan y lo embellecen, entonces sigue teniendo valor. Tú no estás en el lugar donde eres valorada.
Tú eres ese Lamborghini. Bendito eres, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ese Lamborghini que está en ese lugar, gloria a Jesús, que no has perdido tu valor porque igual vales, pero estás en el lugar equivocado. Te tengo una noticia. Ven a Cristo, ven a Jesús, que Dios te quiere limpiar, Dios te quiere sanar, Dios te quiere hacer una mujer, aleluya, de valor. Lo único que tú tienes que hacer es aceptarle y decirle, Señor, yo necesito que tú me laves, que tú me limpies. Y ¿sabes qué? El Señor va a reconstruir con tus pedazos. Cada pedacito Él lo va a unir. Bendito eres, Espíritu Santo. Lo va a unir con oro y te va a hacer una mujer nueva. Te tenemos un espacio en Una Cita con Jesús. Nos conectamos de lunes a sábado de 5 a 6 de la mañana todos los días. Nos puedes escuchar. Gloria a Jesús. Y si le quieres dedicar los primeros minutos de tu día al Señor, al único que merece la gloria y la honra, te esperamos por allí. Me imagino que van a poner el link o no sé, en los comentarios, no sé, en YouTube. Pondremos el link para que si tú necesitas una palabra, necesitas ayuda, necesitas y no encuentras un espacio, el Señor tiene un espacio para ti. Si estás rota, si no tienes deseos de vivir, escríbenos. Escríbenos. Queremos ayudarte, queremos darte la mano y decirte que tú vales y que tú sí puedes salir adelante. Y te voy a decir algo, si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Amén, amén. Tremenda administración. Los dones, ¿verdad? Puestos al servicio del Señor y a su obra. Y asimismo, muchas gracias, Madeline. Queremos seguir extendiendo la invitación para cualquier tema, cualquier cosa que quieras tratar. Aquí siempre vamos a estar. Seremos un portavoz también para Una Cita con Jesús. Wow, gloria a Jesús. Y bueno, estamos a tus órdenes. Podemos decir que tú eres un impactado de Una Cita con Jesús por tu esposa. Sí, claro. Sí, claro. No, de verdad que, claro que sí. Sobre todo porque si ella es bendecida, yo también. Yo le digo a las chicas, yo le doy el truco. Yo le digo, déjenlo en altavoz para que también la unción que ustedes están recibiendo la reciba su esposo. Por supuesto. De hecho, Madeline, contigo me pasó, voy a aprovechar este momento para decírtelo, que los primeros días, de hecho, siempre me pasa con ciertas personas, con amigos que han sido panas muy cool mío, a lo primero me quillan. Ah, sí. O sea, yo me predispongo un ching y digo, pero van acá, y este tipo. Pero este tipo tan. Y al principio, Madeline, como que me quillaba un poco, escucharte. No por malo, nada personal. Porque yo estoy acostumbrada de que yo le levanto los demonios a la gente. Yo llego a los sitios, y los demonios yo no estoy endemoniado, No, pues yo le caigo mal a la gente al principio. No, yo estoy acostumbrada a eso. Pero que no. Porque al principio, es que no están acostumbrados a ver una gente como tan recta. No, y yo lo digo también por la hora, Madeline. Porque era tan temprano y yo... Pero ven acá. Pero luego abrí mi corazón a escucharte, ¿verdad? A escuchar lo que... Y yo dije, wow, pero esa muchacha está bien. O sea, señora, a las 3, yo me levanto a las 3 para preparar el escenario. Es a las 3 que yo me levanto. Yo dije, wow. Por eso que yo estoy tan... De hecho, Madeline, yo no pensé que te iba a invitar para acá. ¿Me entiendes? Wow, o sea, gloria a no, Jesús. por eso te digo. Porque a lo primero yo estaba y yo, ¿y por qué Marilena? ¿Por qué ella habla tan así? Y a la muchacha, como que... Pero después empecé a entender, escuché las clases. El contexto. Exactamente. Y dije, no, pero espérate, que es algo delicado, es algo que... Y Dios, hoy quiero decirte algo. Wow, gloria a Jesús. Que desde que te vi, me di cuenta que Dios te ha dado una gracia para eso. No, ¿okay? sí, eso Dios me llama. Y yo le digo, Señor, pero llámame como con una palabrita más suave. Yo necesito decirle a la gente que un carro. Yo quisiera. Sí. Un apartamento. Yo quisiera. Dios te ha dado la gracia, Madeline, para eso. O sea, cuando no te conocía, a lo mejor en mi carne y mi concupiscencia puerca. Sí, normal. Pensé disparate.
Pero cuando empecé a escuchar vi los frutos, empecé a escuchar más las reflexiones y eso, como tu participación con los pastores, los líderes, Sí, sí. la Respeto actividad que mucho. hace. Mira, me gustaría acotar eso. Ajá. Discúlpame que te interrumpa. Sí. Me gustaría acotar y hacer un llamado a las personas cristianas, y es que se sometan a sus líderes. Wow. Mira, es tan importante el sometimiento, incluso es de lo que vamos a hablar mañana en nuestro encuentro presencial mensual. Sometimiento y obediencia al gobierno del Espíritu Santo. Y es que un cristiano que no está sometido y que no es obediente no es un hijo de Dios, ¿tú sabes? Wow. Dios mío. No, porque usted es un rebelde. Usted es un Judas. Usted es un Satanás. Escucha, humano. Es un Satanás usted. ¿Por qué? Porque David nunca es santo, gracias Espíritu Santo. No sé por qué Dios me trae esta palabra. David nunca se le reveló a Saúl. Y pudo matarlo. Sí, lo tenía ahí. Lo tenía ahí para matarlo. Pero el discípulo nunca es más que su maestro. Y hago un llamado. Al sometimiento. Sí, gracias. Está limpia, madre. Sí. De verdad que hago un llamado. Porque el que se somete a sus líderes es grandemente bendecido. Escucha. El que se somete a sus líderes es grandemente bendecido. El que se rebela con sus líderes es grandemente maldecido. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Escuchen bien, mi gente. Escucha, hermano. Ay, padre, madre. Tú estás soltando una cosa que No, tú no te puedes ir ahora de aquí. No, vamos. A mí cuando se me habla de Dios, yo me enamoro. Yo duro horas y horas y horas y horas. De verdad. Porque Él es mi pasión, Él es mi todo. Amén. Él es la razón por la cual yo estoy aquí. ¿Tú sabías eso? Así es. Porque a Él le debo la vida. Amén. Porque en muchas ocasiones pensé que no valía y que lo único que yo tenía que hacer era morirme. Dios mío. Lo único que yo tenía que hacer era morirme porque yo no valía la pena. Porque se me dijo mucho cuando pequeña, tú no vales la pena. Tú no vas a avanzar. Y hoy yo estoy aquí hablando contigo y Dios no dejó que yo me quitara la vida. Y me dijo, te voy a levantar para decirle a mucha gente de que ellos tienen una razón para vivir. Porque solamente el que ha pasado por pensamientos como esos, que ha tenido esos pensamientos, sabe lo que es eso. A veces cuando tú tienes que enfrentar la vida y enfrentar situaciones duras, cuando tú no tienes a dónde ir, cuando tú no tienes a quién clamar, y cuando tú lo único que dices, bueno, pero si yo me muero, nadie me va a extrañar, porque yo no valgo, yo no sirvo. Esas son las voces que el enemigo le pone a muchas mujeres y a muchos jóvenes, de que no valen. Y el Señor me ha levantado en este tiempo para hablar de este tema, que no se trata en las iglesias. Ese temita de la depresión se le pone una colchita arriba. Sin embargo, hay mucha gente detrás allí que me están viendo, que hoy lo pensaron varias veces. A esa gente yo le quiero hablar. Para eso Dios me levantó. Bueno, este espacio es tuyo. Para eso Dios me levantó y de verdad yo tengo esa necesidad de decirle de que si tú lo estás pasando, habla. Porque lo primero que el enemigo permite cuando tú estás pasando por una depresión es la culpa. Porque lo primero que él te dice es, tú no tienes fe. Si tú tuvieras fe, tú no estuvieras depresivo. Es lo primero que te dice. Tú no tienes fe. Cuando la depresión se te mezcla con la ansiedad, lo primero es que tú no puedes leer la Biblia, porque la ansiedad hace que el cerebro vaya más adelantado y tú no puedes leer la Biblia, tú no tienes deseo de bañarte, tú no tienes deseo de ir a trabajar, tú no tienes deseo de nada. Entonces, por eso es que te digo,
que la depresión es la enfermedad del siglo incluso. Más de 300 millones de personas la están padeciendo en todo el mundo, según la OMS. Y en esa cantidad hay muchos cristianos. Y tengo mujeres hoy, porque nosotros en Una Cita con Jesús tenemos un departamento de salud mental, donde hay psicólogas asistiendo a esas mujeres. Psicólogas que ellas lo hacen gratuitamente para el Señor. Y le estamos dando a mujeres que están pasando, que tenemos varias en crisis, se le está dando los primeros auxilios en salud mental. Y tenemos psicólogas también que ofrecen sus servicios a bajo costo para nuestras chicas. Y tengo una chica específicamente que está pasando por una crisis depresiva. Y ella canceló su cita. ¿Por qué la canceló? Tú me preguntarás, ¿por qué canceló? Porque en la iglesia se le habla de que los psicólogos, de que ella no tiene que ir al psicólogo, que eso ella con oración, con qué sé yo qué, ella lo cubre. Pasando una depresión. Wow. Teniendo ideaciones suicidas. Teniendo ideaciones suicidas. Y como en la iglesia no creen en psicólogos, esa niña, yo lo que estoy orando, porque yo sé lo que es. Yo sé lo que es estar solo con pensamientos que tú no se lo quieres decir a nadie, porque tú vienes donde un pastor y le dice que tú tienes ideación suicida y te manda a arrepentirte. Sin embargo, ese es uno de los síntomas normales de la depresión. Porque como te explicaba ahorita, ¿cómo trabaja la depresión en lo físico? Porque cuando yo estuve pasando por mi crisis, hace ya mucho tiempo, sí. Porque yo todo, auditor al fin, lo escudriño. Y lo que pasa con tu cerebro es que la química cerebral es afectada y tú dejas de segregar serotonina, que es la hormona de la felicidad. Inmediatamente tú dejas de segregar serotonina, todo tu cuerpo deja de funcionar, porque es que el cerebro es que le da mandatos al cuerpo. Por eso es que tú no te quieres bañar. Por eso es que si tú limpiabas la casa, vamos a decir 2 veces a la semana, ya tú la limpias una. Por eso es que si tú lavabas semanal, ya tú empiezas a lavar cada 15 días. Por eso es que si tú ibas al salón, tú dejas de ir al salón. Por eso es que tú no te lavas la cabeza. Por eso es que tú... Y empiezas a descuidarte, porque ella es silenciosa. Es una enfermedad silenciosa. Y tú dirás, madre, ¿por qué tú no le llamas espíritu? Eso no es un espíritu, amado. Y quiero corregir esto para que muchos cristianos que lo están, eso no es un espíritu. Porque a la gente no se le dice tú tienes un espíritu de hipertensión. A la gente no se le dice tú tienes un espíritu de diabetes. La depresión es una enfermedad igual que cualquier otra. Lo único que es mental. Y el estigma de las enfermedades mentales, como no son físicas, se tiene un estigma. Una persona se rompe una pierna y tiene un yeso. Y la gente va y la visita porque tiene el yeso. Las enfermedades mentales no se ven. Esta chica que se mató, la modelo, no me acuerdo el nombre. Esa chica había salido en un video minutos antes, muy alegre, muy feliz, en las redes sociales. Esa es otra. Las redes sociales es el demonio más grande. Y tú dirás, pero Madeline, ¿cómo que el demonio más grande? Sí, es un demonio grande. Es lo que está utilizando el enemigo para deprimir personas. Porque yo estoy pasando, por ejemplo, por una crisis en mi matrimonio, por ejemplo. Y yo veo que fulanita publica un video o una foto con su matrimonio feliz, con sus hijos felices, mientras mi hijo tiene autismo, quizás. Y yo veo, las redes sociales no son reales, son un drama. Claro, la tenemos que usar los cristianos, porque hoy vamos a usar una plataforma de redes sociales. Pero si usted la usa, porque todo me es lícito, más no todo me conviene. Si usted la usa
como el Señor quiere que usted la use, le van a ser de bendición. Pero hay personas, cristianos, que están atrapados en Instagram, atrapados en TikTok. Y quizás el tiempo que le dedicaban al Señor, se lo dedican a las redes. Y allí, no todo lo que usted ve en las redes es verdad. Lo que usted ve en las redes es 30% verdad. Porque nadie se va a poner a llorar en las redes. Hay personas, la mayoría de los influencers, acabando de hacer un video de felicidad y qué sé yo qué, desde que apagan la cámara se ponen a llorar. Entonces, vamos a tener cuidado con las redes. Porque las redes, otra cosa que tienen las redes, el tema de la luz del celular, ¿eso te afecta a las neuronas? Y muchas veces tú estás 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana en un celular. Y el enemigo ha usado el celular y las redes como distractor. Y la gente estamos en todo menos en lo que tenemos que estar. Y muchas veces tu hijo te está pidiendo cena y tú estás en un celular. Muchas veces tu esposo quiere estar contigo y tú estás con un celular. Esto ha matado a muchos matrimonios. Ha matado a mucha gente. Y es un instrumento que lo está usando el enemigo y nosotros no lo estamos viendo los cristianos. Todavía los cristianos andan en que si tú te pones falda, pantalones, tú estás en pecado. En que si tú usas, como yo tengo aquí, 3 aretes, tú estás en pecado. ¿Qué me pasó? Me pasó en el evangelismo que hicimos el sábado pasado en el metro. Fui juzgada por mi apariencia. Por una señora de las que usan, ¿verdad? Falda larga. Sí. Y camisa larga y yo lengua larga. Entonces, sepulcros blanqueados. Dios mío. Sepulcros blanqueados. Cuando el profeta fue a ungir a David, que él vio a este hombre fuerte, fornido, rubio, dijo, este es. Y el Señor, ¡ey, detente! Yo no miro la apariencia, Jehová mira el corazón. Dios está buscando cristianos con corazones hambrientos de su presencia. Dios está buscando, aleluya, bendito eres Espíritu Santo, menos apariencia y más esencia. Dios está buscando cristianos que hablen menos y oren más. Dios está buscando cristianos coherentes en su estilo de vida. Coherencia, me decía el Señor. ¿Qué significa coherencia? De que lo que dice la Biblia, usted lo haga. De que tú camines como Dios quiere que tú camines. De que que dejemos de ser evangélicos, testigos de Jehová, católicos, porque todo eso divide. Y empecemos a ser cristianos, seguidores de Cristo. Que empecemos a leer los 4 evangelios y que veamos cómo Dios actuaba. Y actuemos como Jesús. Eso está buscando el Señor en este tiempo. Todavía se está hablando de música y de falda y de pantalones. Todavía nosotros vamos por ese episodio. Y las almas allá afuera perdiéndose. Perdiéndose. Y todavía los cristianos andamos en... El otro día yo puse un video, yo escuchando una música de Juan Luis Guerra. Y un hermano me escribió a mí. Pero sierva. Y yo le dije, amado, hay mucha gente perdiéndose y todavía los evangélicos andamos en música, en pantalones y en falda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y el espíritu distrayéndonos en peleas ilusorias y que no valen la pena. Así y las es. almas perdiéndose. Así es. Y el mayor distractor que el enemigo está usando ahora mismo son los conflictos entre los cristianos. ¿Y qué dicen las personas que ven desde fuera que no son cristianos? Pero si eso es el evangelio. No, y se van a plataforma famosa a discutir. Claro. Disparate. A hablar Se disparates. prestan a eso. Se prestan. Para eso, sí. Porque esas personas lo que hacen es usarlos. Ellos se dejan usar Claro. por dinero. Y Dios está buscando a esa persona, le viene su juicio. Dios Porque el mío. 1 de enero 2024 el Señor me decía, empiezo mi juicio por mi casa. Y van a haber, guarda este video, porque van a haber muchas cosas este año. Dios va a sacar a la luz muchos pecados ocultos de muchos líderes grandes en este país.
no tengo una piedra para tirársela a No, nadie, no, no, porque yo no te entiendo, tengo. yo te Porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos áreas de mejora y cada uno de nosotros fallamos. Pero tengo para decirte, y es voz de Dios esto. Dios viene con juicio por su casa. Me dijo, es que voy a empezar por mi casa. El juicio que muchos están esperando para los impíos es para la casa de Dios que viene. Es para la casa de Dios que viene. Y es muy fuerte, de verdad, lo que el Señor me reveló. Vamos a ver muchas cosas este año. Vamos a ver muchas cosas. Por asunto de tiempo, Madeline, Sí, vamos sí, a tener sí. que terminar No, por hoy. no, pero no, tranquilo. no sé si tengas que dividir esta entrevista en dos. Vamos a ver. No, podemos, y invítame Sí. cuando tú quieras que hablemos de un tema en específico. Sí, Yo me claro que sí. estudio el tema y lo hablamos. Claro que sí, claro que sí. Tú eres la persona, entonces, en quien he estado pensando Gloria para a Jesús. esas situaciones que están pasando en nuestro país. De repente, supe ahorita que mataron 2 jóvenes cristianos, un Sí. atraco, ellos se resistieron Sí, sí. y parece que le quitaron la vida. Y hay una serie de episodios hoy en día que a raíz de esas enfermedades mentales, Madeline, ocurren muchas cosas, Sí. feminicidios, suicidios. Claro. Entonces, mi idea es como que tomemos un par de esos temas Sí. y lo llevemos a la luz de la palabra excelente. y a la luz de Sí, del profesionalismo. de la profesionalismo, sí. Y Mira. ese tipo de cosas para entonces arrojarle un poco de luz. a la Quiero gente. acotar ahí sobre el tema del alcohol. El alcohol se usa cuando tú estás... La persona lo usa, la mayoría de los dominicanos, cuando están tristes, vámonos a beber. Sin embargo, el alcohol es un depresor del cerebro. Es increíble. O sea, te estoy hablando de que una persona deprimida que tome alcohol, porque lo está deprimiendo más. O sea, tú tienes la química afectada del cerebro y toma alcohol y la química empeora porque lo deprime. Es un depresor. Y cometemos muchos errores por desconocimiento. Sí, Muchos errores. exactamente. Muchos errores por desconocimiento. Pero sí, con gusto. Soy una... me gusta ahondar en los temas, me gusta, como te dije, que pasé ese episodio hace muchos años de depresión y yo a la psicóloga le hacía muchas preguntas. O sea, yo sé bien qué es lo que pasa a una persona depresiva. O sea, de primera mano porque lo pasé y también porque lo estudié, lo leí. Claro. Claro. Bueno, ahora sí, muchas gracias, Madeline, por venir a nuestra cabina. Claro. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros y siempre les recordamos que se suscriban a nuestro canal, que den like y que compartan esta información para que sea de bendición para otros también. Y así podamos crecer juntos. Así que muchas gracias, Madeline, Sí. y que tengas feliz resto de la semana y del mes y del año. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, bye. Bye.